Buenas, este es otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando acerca de los bucles, más que nada sobre el for. Después voy a ver si puedo alcanzar con loop, etcétera. Pero la idea es que no duren mucho estos videos porque, bueno, justamente si me pongo a explicar todo, empiezo a codear mucho, etcétera, me va a llevar tiempo. Entonces, quiero acelerar un poco el proceso. Tengo acá algo de código para ir poniendo en caso de que lo necesite y voy viendo. Bueno, ¿qué sería un bucle? Bueno, en algunas ocasiones nosotros cuando estamos programando tenemos que repetir algunas operaciones, ¿sí? Es decir, quizás al principio, digamos, bueno, no influye mucho. Por ejemplo, en este caso puse un nombre de usuario, un ID, un nombre de usuario, ¿no? Un apellido, etcétera. Y claro, al principio nosotros hacemos esto y decimos, ok, no hay ningún problema, lo agrego, son, no sé, 2, 3, 4, 5, son un par de líneas, no pasa nada. Entonces nosotros lo ejecutamos, genial, todo bien, maravilloso. Ahora, empiezo a reutilizar variables. Por ejemplo, copiamos estas dos. Entonces, cuando nosotros empezamos a reutilizar variables, nos encontramos algunos problemas. Eh, el código que inicialmente eran 2, 5 líneas, actualmente son muchas más, ¿sí? Entonces, claro, sigue funcionando bien, lo ejecuto, me dice, bueno, aquí. Me dice el usuario es uno, el usuario es tanto, etcétera, da igual. La cosa es, en estos casos son bastante sencillos, pero al empezar a reutilizar mucho las operaciones, y esto solamente es una asignación de variables. Imagínense que en algún momento tenemos operaciones complejas. Sumar, dividir, yo qué sé, hacemos fórmulas matemáticas que no son tan sencillas de demostrar, ¿sí? Entonces, claro, esa complejidad que vamos a tener nos va, nos va a volver locos a la hora de empezar a duplicar código. Es una mala práctica generalmente tener duplicidad de código. Con algunas excepciones, ¿no? Porque a veces en algunos casos, a veces es mejor tener duplicidad de código que tener una complejidad enorme. Pero generalmente es muy malo tener duplicaciones de código. Entonces, lo que la gente hace es utilizar bucles, ¿sí? Voy a copiar algunos usuarios más para hacer un refactor, ¿sí? Vamos a poner estos de aquí. Y un poco lo mismo. Entonces, bucles en RAS hay un montón. Los bucles solucionan este problema de la duplicidad de código. Nosotros si tenemos que, de alguna forma, iterar bastante en el código, es decir, tenemos que repetir operaciones. eh, Fíjense que son algo que quizás son 6, 7 líneas, ahora ocupo un montón de espacio, ¿sí? Entonces, a la hora de utilizar esto, bueno, ya vemos que hay bastantes cosas. Esto está mal, me parece. ¿Por qué no? Ah, lo puse dos veces a Nacho. Bueno, le lo saco una vez. Pero algo que quizás debería ocupar pocas líneas se está ocupando muchísimo. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Bueno, teniendo en cuenta las clases anteriores, los videos anteriores, donde yo explico quizás tuplas y vectores, podríamos armar algo un poquito mejor, más robusto. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer mi lista de usuarios, ¿sí? Y podríamos utilizar un montón de formas. Yo en este caso voy a estar utilizando un vector, ¿sí? ¿Qué va a tener el vector? Bueno, como les dije, el vector puede tener múltiples cosas, pero específicamente lo que puede tener es un único tipo de dato. Puede ser un valor numérico, un 2, yo que sé, un 3, lo que sea, da igual, ¿sí? Esto sería un valor válido para la lista. Pero ya que estamos intentando avanzar un poquito más en el curso, vamos a decir que en vez de tener una lista de usuarios por separado con, no sé, una lista de nombres, una lista de apellidos, una lista de números, vamos a hacer una única lista que agrupe todo. ¿Cómo? Bueno, usando tuplas. Las tuplas son valores genéricos que nosotros podemos utilizar, como dije, para hacer un conjunto de datos. Por ejemplo, el nombre y el apellido. Entonces sabemos que el usuario tiene un nombre y un apellido. Entonces, Fernando Pastorelli.
y este sería nuestro primer usuario, ¿sí? Entonces, esto lo elimino. Después, ¿quién sigue? Matías Jiménez con el número 2, ¿sí? Matías Jiménez. Después, ¿quién sigue? Noriega, lo mismo. Noriega. Después, Nacho García. Y después Sergio Rivera, pongamos. Genial. Y ahora lo que vamos a notar es que todo este código desaparece automáticamente. Ahora, para hacer de que esto funcione, se fijan, ya no tengo más la variable nombre de usuario, el número, etc. ¿Cómo podremos hacer de que esto siga funcionando de la misma manera que venía funcionando hasta ahora? En este caso yo voy a utilizar el bucle for. El bucle for lo que nos permite es, no sé si tiene una descripción, pero me lo voy a guardar. Pero el bucle for lo que nos permite es un tipo de bucle que nos permite recorrer un rango de valores. En este caso yo quiero recorrer mi lista de usuarios, ¿sí? Esta es una de las formas de recorrer algo, ¿sí? El bucle for tradicional, ahora voy a mostrar un bucle for tradicional, quizás en otros lenguajes, ¿sí? Lo que podríamos encontrar es que sería algo como for, no sé, int i igual a 0, i mayor a tal cosa, o sea, 7, yo qué sé. Y ponemos i más y abrimos acá y acá ponemos información, ¿no? Acá ponemos algo de código. Esto sería quizás lo tradicional, esto puede variar, en vez de int puede ser const, puede ser let, yo qué sé, quizás no tiene nada de esto. Quizás puede ser un for como el de Python, ¿sí? Que es un i in range y le pasamos el rango, ¿sí? Yo qué sé, esto es posible, son varios tipos de for, hay un montón de variaciones, cada lenguaje lo hace distinto. La forma tradicional que lo hace RAS es a través de rangos, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, índice y ahí le decimos, quiero recorrer desde no sé, y aquí ponemos el rango, por ejemplo, desde el 0 al 10, ¿sí? Entonces mostramos el println y decimos, el valor del índice es índice. Esto lo ejecutamos, acá me faltan 2 puntos, y nos va a imprimir del 0 al 10, ¿sí? Del 0 al 10, no inclusive, ¿sí? Creo que yo lo expliqué en otro video, pero bueno, para hacer un valor inclusive, o sea, un rango, el tipo de dato rango en RAS, para que sea inclusivo tendrías que poner el igual al final. Es decir, del 0 al 10, básicamente, pero bueno, tienes que poner el igual para decirle que es inclusive. Entonces volvemos a ejecutar y ahora vamos a ver que se imprime el 10, efectivamente. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, como yo les había explicado en otro video, los vectores nosotros los vectores y los arreglos los podemos acceder mediante un índice. Entonces nosotros lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, decir, yo que sé, quiero mostrar los nombres de mi lista de usuarios. Mi lista de usuarios, índice, y aquí podríamos poner el valor de la lista del usuario. Yo que sé, quiero obtener el valor 0, quiero mostrar el nombre, ¿sí? El nombre. Y esto nos va a funcionar hasta cierto punto, pero si se fijan, nos da un error. ¿Por qué? Porque nos dice justamente que el nombre del usuario, sí, etcétera, pero nos dice que tenemos un error. Index out of bound nos dice que la longitud es 5 y el índice es 5. Eso quiere decir de que nosotros nos estamos pasando del límite. Tiene 5 elementos, nosotros estamos poniendo más de 5. Eso es lo que nos está intentando decir, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer esto de forma segura, de la forma más prolija posible? Hay varias formas, pero la más segura para mí actualmente sería hacer algo así. Mi lista de usuarios y acá nos daría
nombre, apellido. Y aquí eliminamos todo esto y obtenemos el nombre. Entonces al ejecutar esto nos va a ejecutar perfectamente y nos va a decir el nombre del usuario, ¿sí? ¿Cómo es que funciona esto? Quizás para algunos les parezca algo raro. Quizás en otros lenguajes esto quizás lo conocen como for each, ¿sí? Esto es un caso en donde nosotros podríamos llegar a utilizarlo. Es un caso en donde tenemos una lista de valores, un conjunto de valores, y queremos iterar sobre ese conjunto de valores. Hay varias formas de acceder a esto, ¿sí? Otra manera sería usando el iter. Es una posibilidad, pueden hacer el iter. O el into iter, sería lo mismo, ¿sí? En algunos tiene unas diferencias, ¿sí? Pero en general se pueden hacer de las dos maneras para recorrer un valor. Por defecto es un into iter, ¿sí? Ahora bien, esto, por ejemplo, nos estaría devolviendo el nombre del usuario y bueno, y el apellido, porque esto es la forma en que funciona. Nosotros estamos haciendo una desestructuración aquí. Si nosotros accediéramos directamente al valor, por ejemplo, decirle tupla, nosotros tendríamos que hacer tupla punto y accedemos al valor de la tupla, ¿sí? En este caso el nombre del usuario es tupla.0. ¿Por qué? Porque el vector a la hora de estar recorriendo el primer valor, por ejemplo, va a ser Fernando Pastorelli. Esto es una tupla. Es un string y un string. El primer string está en la posición 0, el segundo está en la posición 1. Entonces, como vimos en el video de tuplas, nosotros podemos acceder con el punto a la propiedad, ¿sí? En este caso podemos acceder a la propiedad 0 o a la propiedad 1. Esta es una de las formas. La forma que les mostré yo recién es para mí una de las mejores, que es haciendo desestructuración. Es decir, aquí ya tenemos una tupla. Esto es una tupla. Pero esto tiene, una de las ventajas de RAS es tener pattern matching en cualquier lado. Podemos desestructurar valores en cualquier lado. Es una de las grandes ventajas de RAS. El hecho de poder agarrar cualquier valor y desestructurarlo automáticamente en lo que queramos. Entonces podemos separar el valor, es decir, la tupla la podemos separar en dos, poniéndole nombre y apellido. Esta es una de las formas. Esta quizás es la más prolija para hacerlo. Pero bien, si quiero reutilizar exactamente el mismo mensaje que venía utilizando hasta ahora, que sería este de aquí, acá encontramos un problema. ¿Por qué encontramos un problema? Porque, bueno, necesito el nombre del usuario, necesito el número. Hay varios valores que yo no tengo actualmente. O sea, el nombre lo tenemos, lo que no tenemos sería el número del usuario. No sabemos en qué iteración estamos. Yo les mostré que con los rangos, bueno, nosotros teníamos un valor, teníamos un número para calcular. Supongamos que nosotros queremos obtener el número de la iteración, es decir, cuántas veces se recurrió a la lista hasta ahora. Porque recordemos, para acceder a los elementos de la lista tenemos que recorrer elemento por elemento. Entonces, ¿en qué iteración estamos? Bueno, eso lo podemos calcular a través de un enum, creo que es, o sea, iter. Esto y esto era enumerate. Ponemos el enumerate y esto nos va a dar dos valores, de la misma forma que lo hacíamos con una tupla adicional. Si yo pongo esto y comento esto nos va a dar una tupla de tuplas, en realidad. ¿Por qué? Porque esta tupla, si yo le muestro un println y pongo el contenido es dos puntos y aquí pongo la tupla, vamos a ver de que el contenido de la tupla tiene en el primer valor el número de la iteración, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Y el segundo valor de la tupla es otra tupla. Que esta es la tupla de los valores en realidad. No es el número de la iteración, sino los valores. Entonces, nosotros podríamos hacer tupla de tupla, es decir, haciendo el número, o sea, vamos a hacerlo de nuevo. El número de usuario es, aquí tendría que ir, esto lo saco, tupla.0 y en el otro tupla.1.
y su nombre es... Esto va a quedar un poco extraño, ¿sí? Pero justamente lo quiero ejemplificar para que no hagamos esto. Esto nos va a dar un error y tendríamos que acceder al valor, ¿sí? Entonces nos quedaría de esta siguiente forma. Nos quedaría acceder al primer valor de la tupla y después acceder al segundo valor de la tupla al primer valor de esa tupla. No sé si me entender. Es decir, para mostrar el número de la iteración tendríamos que acceder al primer elemento de la tupla y después esa tupla a su vez tiene otra tupla. Entonces tendremos que volver a acceder a otro elemento. Por ejemplo, el 0. Que el 0 nos va a dar el nombre del usuario, ¿sí? Medio complicado hacerlo de esta forma. No es la recomendable, es horrible. ¿Cómo lo podríamos hacer más prolijo? De la misma forma que lo veníamos haciendo. Poníamos índice y esto, como dije, tiene una tupla dentro, entonces podemos desestructurar. ¿Cómo desestructuramos? Nombre, apellido. Entonces, si se fijan, ahora a la hora de comentar esto, y ponemos esto aquí, y el resto lo ejecutamos. Si se fijan, es lo mismo, ¿no? El nombre del usuario es 0, 1 de Matías Jiménez, Noriega, etc. Entonces, esto, si lo verificamos, ¿cómo nos quedaría? Tenemos una desestructuración aquí y otra aquí. Esta es una de las buenas formas de hacerlo. Hay un montón, ¿sí? Bueno, yo puse iter, pero como les dije, da igual si es iter o into iter. Da igual. Es como ustedes deseen. Por otro lado, no hay mucho más tampoco que decirle. Esto es una forma en realidad de estar recorriendo valores, ¿sí? Es una forma muy tradicional, es una de las mejores de hacerlo. Y no sé si hay algo más que explicarles, pero bueno, si se fijan, el código que teníamos antes, que era mucho más largo, terminó siendo abreviado aquí, poniendo todo en una lista, una única lista, que a su vez tiene un conjunto de valores y a la vez tenemos un for. ¿Por qué quería hacer este ejemplo que quizás es más difícil de entender, un poquito más difícil de entender? Si ustedes entendieron esto, es que ya pueden empezar a hacer lógica un poquito más avanzada que antes, es como ya tienen algo. Y una de las ventajas de hacer esto es que, bueno, empezamos a atravesar una parte del lenguaje que nos desbloquea un montón de posibilidades. El hecho de tener bucles es como muy esencial a la hora de programar. Y claro, ya se nota la diferencia. Si nosotros veíamos el código que teníamos antes, eran como unas 20, 30 líneas de código. Aquí nos lo separamos y nos quedaron muy pocas en realidad. Entonces, se nota bastante la diferencia cuando estamos usando un bucle y cuando estamos haciendo duplicidad de código. No tiene mucho más en realidad, solamente quería mostrarles los casos de ejemplo, mostrarle un par de ejemplos con el for. Y bueno, supongo que lo dejaré aquí y veremos cómo mutar quizás valores en el próximo video o algo por el estilo. Hasta la próxima.